buenos días amigos en todo el Perú, bienvenidos a su programa Bien por Casa, aquí donde compartimos tanta información, tantas novedades, aprendemos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos diariamente. Les cuento lo que tenemos hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre los cálculos en la vesícula. ¿Cómo sabemos que tenemos cálculos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué suceden estos cálculos y cuál es el tratamiento? Tantas preguntas que vamos a hacer con respecto a este tema. Vamos a hablar también de cómo incorporarse a la vida laboral tras un embarazo. Es un tema un poco difícil para la mamá que acaba de tener un bebé. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo hago con la lactancia? ¿Cómo organizo mis tiempos? Bueno, pues hoy día vamos a ayudarte con eso. También vamos a hablar sobre la inscripción de sucesión testamentaria. Esto es un poco cuando alguien fallece y no dejó, digamos, la herencia a quienes, los herederos forzosos, y cómo es este trámite, cómo tienen que hacerlo, así que hoy día vamos a aclarar estas dudas también. Vamos a hablar también, finalmente, sobre el uso del celular y sus efectos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles serán estos efectos? Momentito, sí los hay. Por ejemplo, el uso de los pulgares para mandar mensajes de texto y estas cosas van generando y van acarreando problemas en nuestro organismo. Pero bueno, eso es lo que tenemos y vamos rápidamente a comenzar con el primer tema. Vamos a hablar sobre los cálculos en la vesícula. Todo lo que queremos saber sobre este tema se los vamos a preguntar al doctor Gilmar Grison, que es cirujano general y oncólogo. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Cecilia. Gracias por la invitación. Los cálculos en la vesícula, ¿por qué se dan? ¿Son muy frecuentes? Es relativamente frecuente, se da el tipo de nutrición que tenemos. En nuestra sociedad la nutrición lamentablemente sigue siendo a base de grasas, no hay mucho consumo de verduras, se empiezan a formar depósitos de calcio y depósitos de colesterol en la vesícula, que realmente es un órgano de depósito de la bilis, que cuando llega el alimento al estómago y este contiene cierta cantidad de grasa, inmediatamente la vesícula se contrae y secreta la bilis. Entonces, ¿qué sucede? La éstasis de esta bilis, de este colesterol que está dentro de la vesícula, hace que se empiece a formar los cálculos. ¿Y esto a qué conlleva? Que la persona cada vez que consuma algún tipo de grasa va a sentir dolor, dolor tipo cólico localizado en el lado derecho. Entonces la persona come un huevo frito, dolor, come una palta, dolor. Cualquier tipo de grasa empieza el dolor, el dolor. ¿Este dolor está relacionado con el dolor? Hay veces cuando uno hace ejercicios que le duele también en la zona del lado izquierdo, creo, o derecho, y que dicen, eso te duele el vaso. Lo que pasa es que te está doliendo el vaso. ¿Tiene relación? No. Generalmente el dolor que tú manifiestas es por contractura de los músculos rectos anteriores del abdomen que se insertan por debajo de las costillas, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Entonces, si tú ejercitas... Y a veces duele un lado. Claro, si ejercitas más un lado, te va a doler el lado izquierdo y lo relacionan con el vaso que está en esa zona. Y si está en el lado derecho, lo relacionan con el hígado que está en esa zona, pero realmente no es ninguna de estas dos estructuras. Entonces, este dolor, digamos, la manera de poder identificarlo es porque cada vez que uno come, duele el lado derecho. Correcto. Es porque duele, o sea, sobre el consumo de grasas. Tú consumes algún tipo de grasa, inmediatamente empieza el dolor en el lado derecho. Te empiezan a formarse ahí arenilla o ya en sí cálculos que son piedritas, empieza a formarse 1, 2, 3, 4, que ya empieza a dificultar, empiezan a comer y dolor continuo. Ese es, digamos, el síntoma principal. ¿Cuáles son los otros síntomas? ¿O hay alguno que sea de pronto más notorio, más persistente? El síntoma principal es el dolor. Es lo que generalmente al paciente lo lleva a la consulta. Pero el otro síntoma es que, y como estamos acá, como dicen, o como bien escuchamos de la consulta, cuando me siento y le ponen la palabra bien mal, entre comillas, recién acuden al médico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se va a la cronicidad, se infecta. La vesícula se infecta y se pega al hígado. Entonces, ¿qué hace esto? Que el paciente ya tenga un cuadro mucho más florido de dolor, fiebre, pueden haber diarreas, y el tratamiento de esto ya es mucho más complicado, puesto que hay que dar muchas semanas de antibióticos antes de operar. O si es la vesícula ya se está necrosando, hay que entrar a operar, y algunas veces, normalmente, hoy en día, la cirugía de los cálculos de la vesícula es por vía laparoscópica. Ya no se hacen esos cortes tremendos y horribles que se hacían hace muchos años atrás. Ahora son 3 huequitos sumamente pequeñitos de medio centímetro cada uno, no se notan. Pero cuando la vesícula está así ya necrosada,
y se pega el hígado, no queda otra que hacer esos cortes que se hacían antes, que después tiene un efecto estético muy, muy desagradable, ¿no? Wow. Bueno, entonces lo ideal es acudir, digamos, al médico cuando uno empieza con este tipo de síntomas, dolor después de la ingesta de alimentos. Empieza el dolor después de la ingesta de alimentos, hay que hacer una ecografía hepática y ahí se ve la vesícula y se empiezan a ver ahí las piedritas o la arenilla, para que inicialmente pueda recibir tratamiento médico, cambio de nutrición, y si ya hay cálculos, bueno, no queda otra, pues que operarlo. Porque sí es verdad que los cálculos de por sí no producen mayor problema, excepto el dolor, pero ¿qué es lo que sucede cuando uno de estos cálculos logra salir de la vesícula y se mete a la vía principal, que es el colédoco? Cuando llega a la vía principal, que es el colédoco, llega hasta el final, donde va a drenar al duodeno, que es una parte del intestino. Se pone ahí el cálculo y se empieza a retener no solamente lo que produce el hígado, sino también lo que produce el páncreas, y se pueden producir cuadros de pancreatitis, que esto sí es de alta mortalidad. Entonces, cuando uno empieza con las molestias, no esperar a las complicaciones, la necrosis de la vesícula o producir una pancreatitis, que eso sí puede conllevar un riesgo de vida para el paciente. Wow. Entonces, si acudimos al médico, digamos, cuando hay estos síntomas, el dolor, el fastidio, ¿cuál es el tratamiento? ¿En qué consiste? El manejo es quirúrgico. Necesariamente, El o sea, manejo no es hay quirúrgico. pastillitas que te No, puedan ayudar. no existe. El manejo es quirúrgico. Una vez demostrado la presencia de cálculos en la vesícula, el manejo es quirúrgico. Si hay, Así sea arenilla. Cuando es arenilla todavía se puede dar esa opción de cambio de nutrición y mejorar esto, ¿no? Cuando es arenilla ahí se puede. Pero cuando ya hay cálculos, el manejo es solo la cirugía. Y luego de la cirugía también tiene que haber un cambio de vida, ¿cómo es? Y me imagino que también esto depende, digamos, vayamos desde lo idóneo, ¿no? Digamos, de una persona que fue cuando tenía malestares y se pudo hacer algo sin que el tejido se haya necrosado, como tú dices. Y también hablemos del otro caso, cuando esta persona que esperó al último momento, cuando se sentía bien mal, como acá decimos, sí, efectivamente, y cuál sería también ahí el postoperatorio, cómo afecta la vida de esta persona. Ahí es mucho más complicado porque el páncreas, cuando se produce una pancreatitis, se pone como mantequilla y operar estas zonas es muy difícil. Y entonces lo que tenemos que hacer es colocar drenes, lavar y sale la persona con sus drenes conectados a unas máquinas que están lavando las 24 horas y antibióticos y esperar que recupere. Porque hacer una cirugía en esas condiciones a nivel del páncreas tiene una alta mortalidad. Entonces se le da la opción del manejo con antibióticos. Cuando la persona idealmente debe tener, pues llevar una vida sana, y esto pues conlleva no solamente hacer ejercicio, mantener un peso ideal, sino también el mayor consumo de verduras, porque el exceso de grasas nos lleva a una serie de problemas: aumento del colesterol en sangre, aumento de triglicéridos por el exceso de consumo de harinas, y en el caso de la vesícula, formar mayor cantidad de cálculos. Entonces el riesgo es, la manera preventiva es una dieta ideal. Y la dieta consiste en un mayor consumo de verduras frescas. A las personas, para que no se haga que voy a comer eso, voy a comer lo otro, que la mitad de su nutrición diaria sean verduras frescas y la otra mitad que lo distribuyan como deseen. Carnes, harinas y un poco de grasas, pero es lo mínimo que debe recibir grasas. En la pirámide alimenticia, toda la base, que es lo más grande, son verduras. Después vienen cereales, carnes, ¿no? Y por último harinas, ¿no? Exacto. Y lo más pequeñito, que es la puntita, son las grasas, que es lo mínimo, pero acá es al revés, ¿no? Entonces, a veces, y ponemos de pretexto, la verdad no tengo tiempo, y como lo que encuentro en el camino, ¿no? Entonces, el exceso de consumo de alimentos ricos en grasa nos va a llevar a una serie de problemas, como es no solamente el colesterol, sino hipertensión, hipercolesterolemias y riesgo de infartos. ¿Operas muy seguido este tipo de casos? ¿O se dan mucho? Este tipo de casos es bastante frecuente. En los servicios de cirugía general, de cada 10 personas que se operan, 8 o 9, es por esto, ¿no? La persona corre un riesgo, digamos, mayor. ¿Cómo queda después, el postoperatorio? Okay. Después de la cirugía, la persona no va a tener mayores, o sea, su problema de dolor va a ser resuelto.
Entonces la persona, ya estoy sano. Y es verdad, o sea, su problema ha sido solucionado. Quiere decir que ya no va a tener ese dolor que sentía cuando comía grasas, entonces va a empezar a abusar las grasas. Y la persona vuelve a ganar peso. Cuando están con dolor y como saben que al comer grasa les produce dolor, dejan de consumirlo para no tener dolor y bajan de peso. Bajan de peso y están en un peso ideal. Pero luego de la operación vuelven a comer grasa. Vuelven nuevamente a sus hábitos nutricionales que tenían antes. ¿Y ahí qué sucede? La ganancia de peso, ¿no? Porque ya no van a haber problema acá, porque ya no va a estar la vesícula para haber problemas de hipercolesterolemia. O sea, la vesícula se extirpa del Así todo. es, sale. ¿Y cómo es la vida de una persona sin vesícula? Es normal, o sea, no afecta la calidad de vida. No va a tener mayores complicaciones. Algunas personas pueden producir diarreas, pero en algún grupo de personas no va a tener mayor repercusión, ya que la vesícula es un órgano solamente de depósito de los jugos hepáticos. Cómo nuestro organismo es tan sabio que incluso, ¿no?, ha creado un órgano que es de depósito y con el cual finalmente se podría llegar a vivir, o sea, se puede llegar a vivir sin necesidad de tenerlo, de repente como augurando, ¿no?, estos comportamientos excesivos que a veces podemos tener. Realmente es terrible, pero bueno, pues es un llamado también a la reflexión, ¿no?, para, digamos, controlarnos un poco en la ingesta de grasas, hacer más ejercicios y definitivamente comer más verduras. Así es, mayor consumo de verduras frescas. Este eslogan de vida sana tiene años, tiene siglos. Esto se mencionó desde más de 1000 Hipócrates. años atrás. Más o menos son personas que fueron contemporáneos con él. Ahorita no tengo el nombre de esta persona, pero él se dio cuenta que las personas que vivían en las chacras vivían más tiempo y mejor, mientras que las personas que vivían en Roma morían más rápido y muy jóvenes. En esa época, un anciano era una persona de 40 años, era un anciano. Acabó de 40 años, está en todas sus facultades y sigue trabajando y haciendo sus cosas. Claro. Pero en esa época era así, morían generalmente antes de los 25 años de edad. Y lógicamente hacían una serie propio de su edad, llevaban pues una vida muy desordenada. ¿Y ellos qué consumían? Generalmente grasa, su vida era sedentaria, no caminaban, los llevaban cargados. Entonces ese sedentarismo, la ausencia de una alimentación sana, mayor consumo de verduras, los llevaba a una muerte temprana, mientras que las personas que vivían en la chacra, que eran los ancianos, comían lo que la naturaleza les da. Casi no comían carnes, puesto que no todos tenían a su alcance, comían muy poco, pero vivieron mucho más. Excelente, entonces con eso nos quedamos. Gilmar, muchísimas gracias por habernos visitado y sobre todo por dejarnos pues este llamado a la reflexión tan importante, hacer un pare ya, un stop a cómo estamos viviendo. Gracias. A ti las gracias. Nos vamos a un corte nosotros y al regresar vamos a hablar sobre aquellas mamás que deciden incorporarse a la vida laboral luego de un embarazo. Con esto volvemos.